¿Están grabando, Blanca? Sí, pero me quedé en blanco. Ya va. Hola, Adru, ¿cómo estás? Hola, Blanquis, ¿cómo estás? Aquí de nuevo, en Bijao. Es que estuvo tan buena la comida que repetimos. Aquí, cuando es bueno, repetimos. Así es, totalmente. Y aunque no se repite siempre en todo lo bueno. Es verdad. Mira, Adrual, ¿de qué vamos a hablar en este programa? Bueno, me preguntaste sobre el informe que hicimos para transparencia de economías ilícitas, Sí. que ha generado mucho ruido. Porque bueno, la por cifra es muy alta, más de es 22% de... 22%. ¿Qué del pasó PIB. ahí, Adrual? Mira, yo creo que hay varias cosas. Obviamente, Ajá. en los últimos años las actividades ilícitas han crecido. Obviamente por el colapso del ingreso petrolero, por la imposición de sanciones, por el deterioro en la dinámica política y geopolítica. Creo que hay diferentes factores que provocaron ese repunte, pero también tienes que verlo en el marco de una economía más pequeña. La gente dice, wow, 22% del PIB, es decir, Sí. una quinta parte. Sí, pero también hay que ver cómo se ha reducido nuestro PIB. Era un PIB hace unos años, 10 años, en torno a los 400.000 millones de dólares, y hoy tenemos un PIB más en torno a los 50.000, 60.000 millones de dólares. Entonces, Pero, Adru, yo no ese entiendo. sentido representa Sí, pero no entiendo. un porcentaje importante, ¿no? No entiendo. ¿Qué no entiendes? O sea, es que para ver si me logras explicar bien, porque estoy segura que esta duda la puede tener el resto de las personas. Claro, Tú me dices que es 22% del PIB total. exacto, nominal. Ajá, nominal, que es importante. Ajá. Ok, ahora bien, si nuestro PIB fuese mucho más alto, como lo fue en el pasado, Ajá. eso quiere decir que ese 22% se iría reduciendo, es decir, que parte de esa economía... Claro, sería ilícita. mucho menor, sería muchísimo menor, totalmente. Por eso que te digo. O sea, tiene que ver con el tamaño de la economía. Claro, es un tema, como decimos, como se dice en lenguaje matemático, es relativo. Es decir, es 22% relativo al tamaño de hoy, pero es significativo porque Bueno, para la pero economía claro. que tenemos hoy es relevante. Pero es que ese aunque fuera tamaño. 10%, Asdrúbal, Sí, claro. economía ilícita, Sí, estoy ¿es de así en acuerdo. otros países? Mira, en otros países sí tienen porcentaje importante, pero también han venido trabajando para reducirlo. Obviamente hay estados como Corea del Norte, en estados de África, que tienen unos porcentajes probablemente superiores a los que tiene Venezuela. En América Latina, Colombia en el pasado llegó a tener unos niveles de economía ilícita muy elevados, pero bueno, parte de todas las reformas y de todo lo que vino con la política en contra del cultivo de la droga y contra todo lo que tiene que ver contra los guerrilleros y los paramilitares, la verdad que estos últimos años han habido reformas importantes que han reducido, no es que no hay, pero que han reducido bastante la economía ilícita. Te pregunto, ¿qué hace que una economía sea más propensa a tener ilícitos como parte de su día a día? Bueno, yo te diría que uno de los temas, obviamente hay una debilidad del Estado, porque al final estas actividades prosperan al margen del Estado. Muchas de ellas son ilegales y otras están en una zona gris. Entonces, cuando tú tienes una debilidad institucional muy profunda, Claro. Florecen estas estructuras, ¿no? Entonces, eso es un tema que tiene que ver mucho con el quiebre institucional y con la debilidad institucional que tiene Venezuela. El segundo elemento en estos últimos años tiene que ver con el tema sanciones. Claro. En la medida que tú impones sanciones o incentivas a los negocios, a los ciudadanos, a que busquen mecanismos no rastreables, mecanismos, vamos a decir, que intenten burlar el sistema financiero tradicional, las vías normales para poder hacer cosas. Entonces eso te lleva a que muchas actividades pasen a la clandestinidad, pasen a ser ilícitas, se muevan por vías alternas. Esto te habla también, por ejemplo, del auge de las criptomonedas en Venezuela, porque, bueno, son mecanismos como de defensa o de enfrentar o de bypassear, para decirlo en lenguaje coloquial, los temas ¿Pero a sancionados. ti no te parece que es como un contrasentido? Que tú tengas sanciones y se Claro, porque al final, y es muy bueno que tú hagas ese comentario, porque la gente cree que tú impones una sanción Y ya. y el sancionado se queda de brazos cruzados No. y se pone a llorar. Y no funciona así. Se pone a llorar. O sea, los sancionados también responden Claro. y buscan maneras de enfrentar eso. Entonces, por eso es que tú ves una alta correlación entre economía ilícita y sanciones. O sea, Irán tiene una economía ilícita importante, Corea del Norte tiene una economía ilícita importante,
Rusia la está empezando a tener y tiene que ver con regímenes con altos niveles de sanciones, ¿entiendes? Entonces, ahí hay una correlación en importante. estos casos, pero evidentemente casos, ha habido otros estados que no necesariamente están sancionados. No, totalmente, por otras razones, ¿no? Sí. Por otras razones. Entonces, yo te diría que esos son dos elementos importantes. Pero a ti no te parece como Influyen. desesperanzador ese tipo de informe. O sea, yo lo leí y quedé como en shock. Mira, yo creo, Blanca, obviamente es una cifra muy, muy dura, a mucha gente le genera shock, pero yo creo, como siempre, hay que ver también los casos. Colombia llegó a tener una economía ilícita de casi 40% del PIB. Como tú sabes, en algunos momentos en Colombia el tipo de cambio de negro llegó a estar más bajo que el oficial. Eso es verdad. Y en parte Sí. era por la dinámica de la economía ilícita. Con reformas, con trabajo, ellos han logrado reducir eso significativamente. Entonces a mí, sí, hoy el nivel es alto, pero eso no quiere decir que sea algo permanente. Si Venezuela se enmarca en un proceso de, digamos, de crecimiento sostenido, logra acuerdos políticos sostenibles en el tiempo, puede tomar reformas que permitan reducir esa economía ilícita. Entonces yo creo que al final ese es lo que hay que mirar, la capacidad de que eso no siga creciendo y que pueda reducirse. Lamentablemente, en los últimos años ha crecido. Nosotros hicimos este estudio, también estos cálculos por allí en 2016-17, y ahí era equivalente a 15 puntos del PIB, ya va por 22 puntos del PIB. Ahora, para tener un poquito, para que tengan en cuenta quienes nos están viendo, que es una economía ilícita, o sea, como concepto, pero además ustedes dentro del informe desglosan muy bien que, bueno, hay un poco la explotación del oro, obviamente hay narcotráfico. ¿Qué otro tipo de economías ilícitas? Contrabando interno y externo de gasolina. Que ese además creo que se ha venido trabajando, claro, ¿no? y ese además es un tema, sí, en la medida que tú elimines la gasolina subsidiada y en la medida que tú tengas una mayor disponibilidad de combustible, ese contrabando se reduce. Ese contrabando es fuerte cuando hay grandes escasez de combustible. Por eso en Caracas no lo vemos tanto, pero sí fuera de Caracas. Luego tienes toda la actividad ligada a puertos y aeropuertos. Tú sabes muy bien que aquí mucha mercancía importada llega por caminos verdes, pero para pasar esa mercancía tienes que pagar coimas. Que es el contrabando que siempre hemos conocido. Claro. O sea, hay empresarios que en vez de nacionalizar la mercancía, lo que hacen es le pagan a ciertos actores y la mercancía pasa sin ningún problema y luego la venden. Bueno, entonces eso es parte de toda esa dinámica, ¿no? ¿Tú crees que a lo mejor, esto yo no lo sé, te lo estoy preguntando, el hecho de que los aranceles sean tan altos en algunos casos puede incentivar un poco ese contrabando? Por eso hay que hacer algunas reformas y es un tema que da para mucho, creo que lo podemos ver en otro programa. El tema clave es entender que eso existe, que tiene impactos económicos, políticos y sociales y que los gobernantes no deberían descuidarlo para que no siga creciendo, ¿no? Bueno, esto fue el programa Sin Nombre. La señora Blanca Vera Saff, directora de Hispanopost. Y el señor Adruel Oliveros, director de Ecoanalítica. Agradecemos a Bijao por por prestarnos 2 veces sus espacios. Recuerden, están en Las Mercedes. Es comida venezolana, mantuana, con un toque amazónico, comida de autor. No dejen de visitarlos. Y cuando vengan, pidan un guamán, que está exquisito. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otro programa dentro de 15 días.